En esta clase vamos a aprender el concepto de listas ligadas. ¿Qué son? Son listas con elementos encadenados que se pueden quitar o agregar. Estos elementos se pueden quitar o agregar. ¿Y cuándo son útiles? Pues para aprovechar la memoria y para creación de tipos de datos abstractos, que se le conoce como TAD, como son pilas, colas, árboles, que es el tema que vamos a ver en el segundo parcial. Entonces, ¿cómo se hacen? Poner atención al resto de la clase. Entonces, como les decía, una lista ligada tiene elementos que están ligados, encadenados mediante ligas o enlaces, también se le llama, en inglés se le llama link. Cuando el tamaño de la lista es muy variable y queremos optimizar el uso de la memoria, entonces usamos las listas ligadas. Y eso puede ser porque no sabemos cuántos elementos vamos a tener. Y entonces no tiene caso alojar mucha memoria si vamos a usar realmente poca. Entonces, las estructuras como las pilas, colas y árboles son candidatos a usar alojamiento de memoria dinámica para sus elementos, porque nunca sabemos realmente cuántos elementos va a haber. Cuando definimos un arreglo, por ejemplo, en memoria estática, es decir, al momento de compilar ya apartamos cierta cantidad, podemos usar poca memoria cuando realmente apartamos mucha, ¿no? Entonces, como las estructuras estáticas, lo que van a ocupar los arreglos estáticos se establece durante la compilación, entonces ya no lo podemos modificar durante la ejecución del programa. Sin embargo, las memorias que ocupan las estructuras dinámicas, o sea, listas ligadas que forman pilas, colas, árboles, círculos, crece y se contrae conforme se ejecuta el programa. Ahora, ¿cómo se hacen? Como les decía, había que hacer una especie de cajas, ¿no? Elementos. Entonces hay que ver primero el tipo de elemento que va a tener la caja. Puede ser un entero, puede ser un float, puede ser un double o puede ser una estructura. Entonces hay que meter ese elemento dentro de una caja. Aquí vamos a poner, por ejemplo, struct que se llame scaja. Y vamos a poner el elemento ahí. Este elemento puede ser tan complicado como ustedes quieran. Ahorita vamos a hacerlo simplemente con un entero. Y hay que poner un enlace de tipo apuntador a la siguiente caja. Este es el meollo de las listas ligadas. Entonces, la lista se hace con las cajas. Hay que alojar memoria para cada una de las cajas por separado, una por una. Y después les tenemos que ir poniendo un enlace que apunte a otra caja. Entonces el valor del enlace tiene que ser la dirección de alguna caja a la que está apuntando. Entonces, acuérdense que vamos a declarar la estructura de la caja, en este caso, esa caja como un entero nada más, va a ser el elemento. Lo primero que vamos a hacer es declarar un apuntador P a la estructura S caja que va a apuntar al inicio. Y también vamos a declarar otro apuntador Q, también a esa caja, que nos va a servir como un apuntador auxiliar. Entonces, hay que conservar siempre un apuntador hacia el inicio de la lista. Ese es uno de los aspectos clave. Y las cajas siempre deben estar apuntadas por algún apuntador. Ese es el otro aspecto clave. Entonces, en esta animación vamos a ir viendo lo que hace este código. Primero que nada vamos a inicializar el apuntador al inicio.
como null, P igual a null. Y vamos a hacer 4 cajitas, entonces con un ciclo for, desde que i vale 0, mientras sea menor que 4, vamos a hacer q igual a new s caja, es decir, vamos a asignar una caja en la memoria dinámica y el resultado nos los va a devolver en un apuntador que vamos a guardar en q. Entonces recuerden que cada vez que alojamos memoria dinámica, el sistema nos regresa un apuntador a la memoria que se alojó. En este caso, alojamos esta caja que trae un elemento y un enlace y nos regresa un apuntador que guardamos en el apuntador auxiliar, una dirección, perdón, que nos regresa, que lo guardamos en el apuntador auxiliar Q. Ahora vamos a hacer que el elemento sea 100 más i, en este caso 100, y vamos a hacer que el enlace, que Q enlace apunte a P. Como P apunta a null aquí al principio, entonces lo vamos a dejar en null. Después hacemos que P sea igual a Q y se va a repetir. P siempre debe apuntar al inicio de la lista. Es un apuntador que se puede llamar P de principio o inicio. Vamos a repetir el proceso. Ahora alojamos otro elemento y Q apunta a ese nuevo elemento. Después hacemos que el elemento contenga el número 101, el elemento dentro de la caja que se alojó. Y aquí ponemos cualquier dirección, puede ser la que sea, pero la idea es que Q enlace debe apuntar entonces a donde apunta P, que es la caja donde está apuntando P ahorita. Luego hacemos hacemos P igual a Q y después en la siguiente iteración volvemos a alojar otra caja, le volvemos a poner su contenido y luego decimos otra vez P igual a Q. Siempre el principio tiene, o sea, P tiene que actualizarse para que apunte ahora a la nueva caja, ¿no? Al inicio. Y una vez más, 4 veces se hace y ya tenemos los 4 elementos. Y aquí termina. Entonces, aquí tenemos el programa. Esta es nuestra estructura, nuestra cajita que tiene un elemento entero, un enlace a un apuntador a la caja. Necesitamos los apuntadores de tipo que apunten a una estructura, el que va al principio y el auxiliar. Inicializamos el principio en null. Y esto es una formulita, que la que expliqué en la diapositiva pasada, que siempre se va a hacer para este tipo de lista ligada. Si queremos recorrer la lista, debemos tener un contador. Aquí, por ejemplo, este contador es nada más para indicar el número de caja en la que vamos y hacemos que nuestro auxiliar apunte al principio. Mientras que Q sea diferente de null, entonces desplegamos el elemento, le decimos el elemento J, es un contador, va a ser, y ya, vamos desplegando los elementos. Y después pasamos al siguiente elemento, haciendo que Q pase ahora a apuntar al enlace. Aquí voy a explicar el efecto de la instrucción Q igual a Q enlace. Fíjense, aquí Q está apuntando al principio de la lista, entonces apunta a esta cajita.
Pero este es el enlace, este que está aquí. Lo voy a poner aquí. Enlace. Entonces cuando digo Q igual a Q enlace, entonces Q va a apuntar a donde apunta Q enlace. Entonces quiere decir que ya no va a apuntar aquí, se va a mover y que ahora Q va a apuntar al mismo lugar que apunta Q enlace. Entonces ahora en la siguiente iteración ya tenemos que Q apunta a la siguiente cajita. Al volver a decir Q igual a Q enlace, entonces Q deja de apuntar aquí, porque este es el enlace. Si ahora Q enlace es este, entonces ahora Q va a apuntar acá. Y esa es la manera de recorrer la lista, haciendo que Q apunte a Q enlace, porque entonces va cambiando hasta que llega al final. Cuando llega aquí, cuando Q apunta aquí, que ya no, entonces Q enlace apunta a null. Por eso es que el ciclo dice, mientras que Q enlace sea diferente de null, mientras que el apuntador no apunte a null, entonces se ejecuta el ciclo. Entonces, para recorrer la lista, mientras que Q sea diferente de null, acuérdense, Q primero apunta al principio y después decimos el elemento J, que es un contador. Perdón. Entonces, les decía, aquí el contador va a ir de 1 a 4 en este caso, porque empezamos a contar a partir de 1 para la lista que construimos. Y vamos a desplegar el elemento. Después hacemos Q igual a Q enlace, como ya expliqué. E incrementamos el contador. Y así vamos a ir desplegando cada uno de los elementos de la lista hasta que Q sea igual a null. Entonces ya termina. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el que se genera una lista ligada con 3 elementos. Y aquí la única diferencia, es para que ustedes practiquen, es que cada elemento guarda un doble en lugar de un entero y además el enlace, ¿no? Entonces, inicializar cada elemento con 0 y escribir en pantalla todos los elementos de la lista. Pues aquí el elemento es un double. Y si se fijan, todo es igual, es una formulita. Es la manera de hacer la lista ligada, en la que siempre se aloja la memoria con la caja. Aquí en este caso vamos a ponerle un 0 al elemento y después que el enlace sea P, luego P igual a Q, de la misma forma. Esto es para que ustedes lo repasen y practiquen. En la práctica hay un ejercicio de este estilo. Ahora, ¿cómo se deshace una lista ligada? Ya tenemos aquí nuestra lista construida como expliqué hace rato. Entonces, mientras que P, o sea, el principio, sea diferente de null, vamos a decir Q igual a P enlace. P enlace, ¿a dónde apunta? Al siguiente elemento. Entonces eso hace que Q pase para acá. Y después decimos delete P. Entonces así desalojamos. Después nos queda volando el apuntador P. Entonces hacemos P igual a Q para que ahora el principio apunte al nuevo principio, porque ya borramos el primer elemento. Y se repite el ciclo. Cuando decimos Q igual a P enlace apunta acá. Borramos lo que apunta a P y hacemos que P sea igual a Q. Una vez más, Q igual a P enlace, se borra lo que apunta a P, P igual a Q. Y finalmente, ahora Q está apuntando a null, porque P enlace apunta a null. Entonces, al borrar P y hacer que P igual a Q, entonces se acaba el ciclo. En el ejercicio 2
hay que hacer el código para deshacer la lista del ejercicio anterior. Desalojar la lista también es otra formulita. Siempre se hace esto, mientras que P sea diferente de null, Q igual a P enlace, se borra lo que apunta a P y luego se hace que P sea igual a Q. Entonces ahora vamos a ver lo que es una pila. Es un lugar en donde se almacenan cosas del que solamente puede sacarse la última cosa que fue almacenada. Entonces el programa que acabamos de hacer implementa precisamente una pila. Se va poniendo y el elemento de hasta arriba, si queremos sacar un elemento, vamos a sacar el de hasta arriba, que fue el último que pusimos, es el primero que va a salir. Entonces se le llama pila LIFO, porque en inglés es Last Input, First Output, que significa el último en entrar es el primero en salir. En el tercer ejercicio hay que hacer un programa que pida al usuario una serie de números enteros y que conforme los reciba los guarde en una pila. Después recorrer la lista y desplegar sus elementos en pantalla. Desalojar la pila y el programa termina cuando el usuario da un número negativo. Entonces, esto es ocupar las recetas que ya habíamos visto. Así siempre en este orden se usa para hacer una lista LIFO, o sea, una pila. Pero vamos a poner aquí un do while y decir, cuando quieras terminar, introduce un número negativo. Entonces, mientras que el elemento que nosotros demos sea mayor o igual que 0, va a pedir otro y otro. Y para terminar hay que poner un número negativo. La lista se recorre de la misma forma, también es una manera estándar de recorrer las listas. Y después, para desalojar la lista también se desaloja de manera estándar. Ahora, si modificamos el programa anterior para que pregunte al usuario, oprime una S si deseas agregar otro elemento, entonces vamos a agregar aquí la librería conio y un carácter C, definido como char, para usar la función get. Entonces, aquí fíjense cómo hay un doble comillas. Esto es para que nos dibuje una S entre comillas en la pantalla y nos va a capturar el carácter. Si el carácter es una S, ya sea minúscula o mayúscula, entonces se va a salir. Perdón, para continuar, si la S es para agregar, va a continuar. Sí, aquí es. Si es S mayúscula minúscula, entonces va a dar verdadero y entonces va a agregar otra caja, va a pedir el elemento y lo va a agregar. Pero cuando el usuario ya no dé una S, entonces va a terminar. Así va a operar el ejercicio de su práctica. Bueno, finalmente este es un ejercicio que deben hacer ustedes por su cuenta, en modo presentación, es importante. Tiene unos puntos suspensivos y es para que ustedes piensen, viendo el resto del código, y llenen lo que debería ir. Si ustedes van dando a la presentación Enter, entonces van apareciendo las respuestas. Pero el chiste es que ustedes intenten por su cuenta ir llenando para que hagan el ejercicio de qué es lo que debe ir y así repasen lo que vimos en esta clase. Bueno, esto es todo por hoy.